Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. Luis, un camionero de 39 años que lleva más de 15 trabajando en las carreteras de España, es un hombre corriente, de habla tranquila y gestos pausados, con la vista siempre cansada de tanto tiempo en la carretera. Luis transporta carga entre las ciudades del sur de España, desde Sevilla a Málaga, pasando por pueblos y carreteras desiertas que surcan el paisaje árido y montañoso. La soledad es una constante en su vida, pero siempre ha sido del tipo que disfruta de su trabajo, hasta ahora. Recientemente, algo extraño empezó a suceder durante sus viajes nocturnos. A lo largo de los caminos vacíos, comenzó a ver misteriosas figuras a lo lejos, algo que no lograba identificar. En los últimos días, estos acontecimientos se han vuelto más frecuentes e intensos, lo que le inquieta. El miedo, aunque disfrazado, ahora forma parte de tu rutina. Una noche, en una carretera especialmente solitaria entre pequeños pueblos, sucede algo inexplicable. Luis jura que vio a una mujer parada en medio de la carretera. Su silueta contrastaba con la tenue luz de los faros. Frena bruscamente, pero a medida que se acerca, la mujer desaparece. Luis cree que fue una ilusión óptica, pero persiste la sensación de que algo anda mal. En los días siguientes, Luis intenta ignorar los extraños sucesos, convenciéndose de que fue solo el cansancio y la soledad del camino lo que le provocó alucinaciones. Sin embargo, durante un amanecer helado, mientras conduce por una carretera desierta entre Granada y Málaga, comienza a tener visiones aún más vívidas e inquietantes. Vuelve a ver a la mujer, pero esta vez más cerca, parada al costado del camino, con el rostro cubierto por un velo blanco. Luis intenta acelerar para adelantarla rápidamente, pero cuando echa un vistazo rápido por el espejo retrovisor, jura que la mujer ahora estaba dentro de su cabaña, reflejada en la ventana. Luis comienza a preguntarse qué está pasando. No es alguien que se asuste fácilmente, pero estos fenómenos no tienen explicación. Intenta convencerse a sí mismo de que se trata simplemente del estrés acumulado por el trabajo, la falta de sueño y las largas horas de viaje. Pero a medida que las visiones aumentan en intensidad y claridad, se encuentra cada vez más incapaz de ignorarlas. Una noche, mientras hace un descanso en un pequeño pueblo de pescadores, Luis conoce a un anciano, don Javier, que parece haber vivido allí toda su vida. Habla con Luis sobre las carreteras de la región y le cuenta historias de misteriosos accidentes ocurridos en ciertos tramos donde los conductores nunca más fueron vistos o simplemente desaparecieron sin explicación. Don Javier menciona algo sobre una maldición de las carreteras, una antigua maldición que asola las carreteras. Con cada palabra que dice, Luis siente un escalofrío recorrer su espalda, como si estuviera envuelto por algo que no puede entender. La conversación con don Javier hace que Luis se sienta aún más aprensivo. Regresa a su cabaña en la camioneta, pero ahora la sensación de ser observado es constante. Comienza a cuestionar su cordura. ¿Fueron solo alucinaciones o hay algo real en las visiones? O tal vez estaba empezando a volverse loco debido al aislamiento y la soledad. Pero lo que más le preocupa es la sensación de que le siguen, como si una fuerza invisible le siguiera el rastro. La noche siguiente, mientras conduce por el mismo camino donde vio por primera vez a la mujer, Luis ve una sombra frente a él, que se mueve con una agilidad sobrenatural. Sus ojos se abren y acelera, tratando de escapar. La sombra parece perseguirlo, siempre a distancia, pero sin alcanzarlo. Le suda frío, la presión en su pecho aumenta y lo único que puede hacer es acelerar cada vez más. Cuando finalmente llega a un pequeño pueblo, su camión fuera de control da una vuelta y se ve obligado a detenerse abruptamente, casi chocando contra un muro de piedra. Luis sale de la camioneta, temblando de miedo, y ve algo que le hiela los huesos. El camino detrás de él está desierto, pero sabe con certeza que algo lo estaba observando y que ya no estaba solo.
Después de la aterradora persecución, Luis ya no puede ignorar la gravedad de la situación. Se convence de que algo sobrenatural está sucediendo. Sin saber a dónde ir ni en quién confiar, decide regresar al pueblo de pescadores, donde conoció a don Javier, con la esperanza de obtener más respuestas sobre la maldición. Don Javier, con su mirada profunda y cansada, lo recibe en su casa, pero no parece sorprendido por el pedido de ayuda. Ya sabía que Luis regresaría. En la conversación, don Javier revela una historia que deja helado a Luis. Hace muchos años, una joven llamada María desapareció en las carreteras de la región. Era hija de un importante comerciante local y, aunque nunca fue encontrada, muchos creen que su alma nunca descansó. Cuenta la leyenda que cuando la luna llena sale sobre las carreteras, el alma de María deambula entre conductores solitarios, llevándolos a un destino desconocido sin explicación. Don Javier habla de un tipo de posesión, donde la mente del conductor es dominada por la visión de la mujer hasta que pierde completamente el control, y luego es llevado para siempre por las carreteras. Dice, con voz profunda, que Luis ya está marcado. Luis escucha con incredulidad, pero una parte de él siente que tiene algún sentido. Las visiones comenzaron después de que pasó por un tramo aislado de la carretera en una noche de luna llena. Como antes no había creído la historia de don Javier, se sintió escéptico, pero ahora todo parecía conectado. Entonces decide pedir ayuda al anciano para intentar encontrar una solución. Pero don Javier, con la mirada pesada, le dice que no hay solución. Aquellos que se ven involucrados en la maldición simplemente desaparecen con el tiempo, sin dejar rastro, como si fueran consumidos por las visiones mismas. En un intento por encontrar una manera de romper la maldición, Luis regresa al camino donde comenzaron las visiones. Con un sentimiento de desesperación, se prepara para afrontar lo que le esperaba. Sabe que no puede seguir corriendo, pero cuando entras en la carretera, una extraña calma te inunda. Conduce despacio, intentando concentrarse, cuando de repente vuelve a ver a la mujer. Ella está parada al costado del camino, más clara y más cerca que nunca. Luis detiene la camioneta y con el corazón acelerado se baja para enfrentarla. A medida que se acerca, la figura de la mujer comienza a transformarse. El velo blanco que llevaba se desintegra, dejando al descubierto un rostro distorsionado, una mezcla de dolor e ira. Luis, presa del pánico, intenta dar un paso atrás, pero sus pies no se mueven, como si algo lo mantuviera en su lugar. Siente su presencia de cerca, algo que lo paraliza, y luego escucha una voz que le susurra al oído, diciéndole que no tiene escapatoria, que ya es parte del camino. Luis, ahora totalmente desesperado, se encuentra rodeado de una densa oscuridad. Intenta correr, pero sus piernas no responden. El miedo se apodera de su cuerpo y, en un último acto de resistencia, intenta arrancar el camión, pero el motor no arranca. Comienza a gritar, desesperado, pidiendo ayuda, pero la única respuesta es el sonido de su propia voz resonando en las montañas circundantes. Y entonces, con un chasquido, todo se detiene. La visión de la mujer desaparece y el camino queda vacío, como si nada hubiera pasado. Luis vuelve a estar solo, pero algo ha cambiado en él. Sabe que, de alguna manera, la maldición lo ha marcado para siempre. El miedo lo acompaña en cada kilómetro que recorre, pero también siente algo nuevo. Una presencia constante que nunca lo dejará solo. Luis ya no es el mismo hombre que inició su andadura por las carreteras de España. Lo que antes era solo una rutina de trabajo, ahora es una batalla interna constante. Las visiones, que alguna vez fueron fragmentadas y esporádicas, se convirtieron en una presencia constante en su mente. Ya no sabe distinguir la realidad de sus pesadillas. ¿Qué es peor, las visiones o el vacío de tu propia cordura? Cada noche es un desafío y los caminos parecen más largos y solitarios que nunca. Pero a pesar del miedo que lo consume,
Luis comienza a darse cuenta de que no puede vivir así para siempre. No puede permitir que la maldición gane. Decidido a entender lo que realmente está pasando y, de alguna manera, encontrar una manera de liberarse, comienza a investigar más sobre la historia de la mujer desaparecida, María, y la maldición de las carreteras. Durante semanas, habla con antiguos conductores y residentes locales en busca de respuestas. Encuentra un antiguo libro de leyendas regionales que, entre otras historias, habla de un antiguo ritual que podría romper el ciclo de las almas perdidas. Este ritual, sin embargo, requiere coraje y fe, algo que Luis gradualmente comienza a encontrar en sí mismo. Sin embargo, Luis sabe que necesita enfrentar sus propias dudas y miedos. Comienza a reflexionar sobre su vida, sobre lo que ha perdido a lo largo de los años y sobre cuánto lo han alejado los caminos de todo lo que realmente importa. Se da cuenta de que está más perdido que nunca, no solo por la maldición, sino por la vida solitaria que ha elegido. Sus ojos comienzan a brillar con una nueva determinación, un coraje renovado para enfrentar lo desconocido e intentar salvarse antes de que sea demasiado tarde. Cada día que pasa, Luis se vuelve más fuerte, más decidido. Comienza a practicar el ritual descrito en el libro, aunque no sabe si realmente funcionará. Sabe que si no lo intenta, las visiones lo consumirán. Su mente, sin embargo, todavía está atormentada. Cuando vuelve a conducir, aparece la mujer. Pero esta vez ya no es una figura distante. Ella está en el asiento del pasajero de la camioneta con los ojos fijos en él. Luis, ahora más tranquilo, no entra en pánico. Continúa con el ritual que aprendió, rezando palabras desconocidas mientras conduce. Para su sorpresa, la mujer no se mueve, pero su presencia parece disiparse lentamente, como una sombra que pierde su fuerza al amanecer. Luis cree, por un breve momento, que finalmente ha ganado. Pero cuando mira por el espejo retrovisor, ve algo que lo deja paralizado. El camino detrás de él está cubierto por una espesa y siniestra niebla, como si algo invisible estuviera tratando de alcanzarlo. Agarra el volante con más fuerza, acelera aún más, pero algo en su interior sabe que el ritual no puede ser la solución definitiva. Todavía está atrapado en este lugar y algo más grande y oscuro se avecina. La tensión llega a su punto máximo. Luis acelera por la carretera desierta, con el sonido del motor resonando en el vacío de la noche. La niebla detrás de él parece crecer, tragándose todo lo que lo rodea, como una fuerza invisible que lo persigue. Mira por los espejos retrovisores, pero no ve nada excepto un mar de sombras que lo rodean. El miedo se apodera de su cuerpo, pero se niega a detenerse. El ritual, aunque no fue la solución completa, pareció haber calmado por un momento a la mujer, pero sabe que aún no es libre. De repente, los faros del camión empiezan a parpadear y el motor empieza a fallar. Luis entra en pánico. El camión se balancea y él lucha por mantener el control. El miedo se mezcla con la desesperación. No puede detenerse, no puede dejarse vencer. O será una víctima más perdida en los caminos. Intenta desesperadamente arrancar el motor, pero con cada intento los faros parpadean más intensamente y el sonido del motor se vuelve cada vez más débil. Luego, en la oscuridad, ve algo aún más aterrador. La mujer, ahora completamente transformada, aparece frente a él, emergiendo de la densa niebla, su figura flotando sobre la carretera. Ella lo mira fijamente con una expresión en blanco, casi sin vida, pero con una ira palpable. Extiende su mano hacia Luis, y cuando lo toca, él siente una descarga de frío y dolor que recorre todo su cuerpo. La sensación es como si algo estuviera drenando tu energía, tu fuerza vital. Luis intenta evitarlo, pero como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible, el camión patina y empieza a descontrolarse. Oye el chirrido de neumáticos en la carretera, pero no puede hacer nada para evitar el desastre.
El camión choca contra un muro de piedra y todo a su alrededor se vuelve completamente silencioso. Por un momento cree que está muerto, pero cuando abre los ojos se encuentra parado en medio de la carretera con el camión detenido e intacto frente a él. La niebla ha desaparecido y la mujer ya no está. Siente un alivio temporal, pero ese alivio pronto es reemplazado por la sensación de que algo todavía anda mal. Intenta arrancar el motor nuevamente, pero falla. El camión no responde. En ese momento de desesperación, Luis siente una presencia a su lado, algo que no puede ver, pero que siente profundamente. Mira hacia un lado y ve por última vez la figura de la mujer. No como una entidad, sino como un reflejo de algo dentro de él. Él comprende con repentina claridad que ella no lo persigue. Lo atormentan sus propios miedos, sus propias dudas y la soledad que ha elegido para sí mismo. Siente que el camino no es solo un lugar físico, sino un camino interior, un espejo de todo lo que ha escondido y nunca ha afrontado. Luis comienza a llorar. Ya no por el miedo que le tiene a la mujer, sino por el conocimiento de que nunca podrá escapar de su propia mente. Finalmente, entiende lo que don Javier quiso decir con la maldición. No se trataba solo de la mujer, sino del peso de la soledad, la culpa y las decisiones que tomó a lo largo de su vida. El camino no le deja escapar, porque nunca supo realmente salir de sí mismo. Cierra los ojos y respira profundamente, resignado. Cuando vuelves a abrir los ojos, todo a tu alrededor parece más brillante. El camino está vacío, pero ahora sabe que aunque la mujer se haya ido, él nunca volverá a ser el mismo. El amanecer comienza a despuntar en el horizonte y la suave luz de la mañana ilumina el camino desierto donde se encuentra Luis. El camión, ahora silencioso, parece una extensión del vacío que siente en su interior. El motor finalmente se reinicia y la vida vuelve al vehículo, pero lo que alguna vez pareció una victoria ahora es solo un recordatorio de que nada será igual que antes. Luis continúa su viaje, pero con cada kilómetro que recorre, el camino parece extenderse infinitamente frente a él. Ahora comprende que ya no está atrapado por una maldición física, sino por una prisión emocional que él mismo creó. Cada curva, cada desvío, es como un reflejo de tus propias elecciones, de la forma en que te alejaste de la gente y de la vida que podrías haber vivido. Sabe que nunca más podrá volver a conducir con la misma tranquilidad que antes. La mujer, aunque desaparecida, permanece en su mente como un espectro del pasado, un recordatorio constante de sus propios fracasos y miedos. Luis llega a un pequeño pueblo. El sol ya está alto en el cielo. Decide hacer una pausa y tomar un café en una gasolinera local. El lugar es sencillo pero reconfortante y por primera vez en mucho tiempo se permite un descanso. La dueña de la gasolinera, una mujer de mediana edad y sonrisa amable, le ofrece un café y empiezan a conversar. Luis habla de sus viajes, de los interminables caminos, pero omite todo lo sucedido. No puede contarle a nadie sobre las visiones, sobre lo que vio en los caminos, sobre la mujer. Pero algo cambia en su postura. Cuando habla de su vida, se da cuenta de que ya no es solo el camionero solitario. Es un hombre que ha pasado por algo profundo y de alguna manera se permitió enfrentar lo que alguna vez temió. Mientras el café se enfría frente a Luis, siente una ligera sensación de alivio. No es una solución completa, no es un final feliz ni perfecto, pero es aceptación. Sabe que el camino nunca será realmente libre para él, pero ahora comprende que la clave para seguir adelante no está solo en el acto de huir, sino en cómo enfrenta su propio miedo. Decide continuar su viaje, ya no como un hombre que huye de algo, sino como alguien que finalmente intenta comprender el camino que tiene por delante, no con miedo, sino con una nueva perspectiva. Luis regresa al camino y el horizonte se extiende ante él, amplio y abierto. Continúa,
más consciente que antes, sabiendo que el verdadero viaje no se trata de llegar a un destino, sino de lo que se hace en el camino. Y aunque el miedo todavía lo acompaña, comienza a comprender que a veces el camino más difícil es el que conduce a la propia aceptación. Y así, cuando el sol comienza a ponerse detrás de las lejanas montañas, Luis desaparece en la extensión del camino. Un viaje continuo donde el suspenso de su vida y sus propios miedos seguirán guiándolo, pero ahora con una comprensión más profunda, lo que tiene que afrontar